Con ustedes, como cada domingo, Candelario Rosario Vicioso, para presentar su programa de esta hora, Cerrando la página de la semana. Programa en el que hacemos entrevistas, comentarios, damos informaciones acerca de los acontecimientos de mayor palpitación ocurrido tanto en el sector local como en el campo internacional. Hoy domingo 28 de el mes de enero, primer día del año 2024. La semana, en esta semana se estuvo celebrando un natalicio más del patricio Juan Pablo Duarte, de lo que hablaremos en el programa. Además, el torneo de pelota invernal terminó anoche. Felicitaciones al conjunto el Atlético Licey que se alzó por segunda ocasión consecutiva con el mayor trofeo. Ganó el campeonato correspondiente a la edición 2023-2024 de nuestro deporte rey, la pelota. Felicitaciones al equipo del Licey y a toda su fanaticada que residen aquí en la República Dominicana y que también lo hacen fuera del país. Esta semana también, perdón, fue anunciado la selección del beisbolista dominicano Adrián Beltré Pérez, oriundo de la República Dominicana y de esa comunidad de Jaina, específicamente por ahí, del kilómetro 13 de la carretera a San Cristóbal. Felicitaciones a Adrián Beltré, que fue seleccionado para ser inducido al Salón de la Fama de la pelota norteamericana. Ahí eso lo harán en julio de este año, en una ceremonia que es convocada para tales fines, donde deberán estar presentes los seleccionados, los escogidos, harán un discurso, en fin, y queda ahí ya inmortalizado nuestro Adrián Beltré Pérez. Felicitaciones a Adrián Beltré. Esta semana también ocurrió un hecho muy triste, fue el fallecimiento del periodista Pedro Gil Iturbides. Se inició en la carrera de periodismo muy jovencito, trabajando en el periódico La Nación, que se editaba en la época del Trujillato. Él era muy joven, comenzó a trabajar ahí, tuvo una brillante carrera en el área de la comunicación y dirigió muchos medios, creó medios que dirigió para difundir la cultura, el conocimiento, las informaciones. Pasa sus restos y nuestras condolencias a sus familiares. Les decía que hoy tenemos aquí el periódico El Nacional del domingo. Vamos a leer los principales titulares. Ven, ven caso Sierra de Bauruco, igual fraude Bahía de las Águilas. Policía Nacional maltrata, apresa, médico reclamaba atención a Abinader. Se intoxican 40 alumnos con leche. Abinader, Leonel Fernández, Abel Martínez y Miguel Vargas Maldonado
van a calles con sus candidatos, los jefes de los partidos, las primeras figuras de los partidos, esa que acabo de leer, están al frente de todo la campaña política en promoción a los alcaldes, a los candidatos a alcaldes de los diferentes municipios del país, así como también de los distritos municipales. Y también se están promoviendo porque todas las actividades las encabezan ellos, que es una forma de vender su figura y de captar la atención de la gente y de fortalecer en la mente, en los sentimientos de la gente, su figura. Y también que quede fortalecida su decisión de votar, de respaldarlo en las elecciones presidenciales. Es un trabajo de doble vía, como dicen. Promueven sus candidatos a dirigir los municipios y también se promueven ellos. ¿Qué cosa? En los países con instituciones fuertes, con mucho respeto, difícilmente el presidente de la República anda promoviendo incluso los mismos jefes de los partidos. Quizá en algunos casos puedan ir a comunidades a promover, ayudar al candidato de su partido a la posición de alcalde, pero ese es un trabajo que lo hacen ellos básicamente y quizá la dirección del partido los ayude. Aquí todavía estamos en esas lides y no hay manera. Pero ¿qué vamos a hacer? Sigue, bueno, recuerden que este programa se origina aquí en los estudios de la inconfundible onda musical a través de su frecuencia 1150 AM y de su plataforma digital Noticias 1150. También me pueden ver en mi cuenta de Facebook, like. Por ahí transmitimos como lo estamos haciendo ahora y pueden vernos y escucharnos. Bien, el problema con la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, sigue en el tapete desde que fue promulgada por el Poder Ejecutivo, que fue conocida el fondo de la ley. La primera voz de alarma la dio la Sociedad Dominicana de Diario, porque encontró falencias en esa ley, encontró artículos que transgreden derechos sagrados o consagrados en la Constitución del país. Pero el escándalo ha alcanzado una dimensión que no se esperaba porque la ley fue consensuada, la ley fue vista por el Congreso Nacional en pleno y aprobada. Luego que las instancias de la vida civil, como la Sociedad de Diario, la Finjus, periódicos, voces autorizadas, encontraran los inconvenientes que presenta esa ley cuando la Dirección de Inteligencia puede, sus agentes pueden intervenir supuestamente cumpliendo su rol, exigiendo información a instituciones, a personas, sin previamente contar con la autorización de un juez. Eso es violatorio de principios sagrados y consagrados en la Constitución, y de ahí el revuelo, pero el caso más penoso es cómo la bancada de cada partido con representación en el Congreso Nacional, sobre todo lo que más legisladores
eh, tienen, apoyaron esa ley, la aprobaron, pero luego han venido queriendo sacar la pata luego de haberla metido hasta la cintura. El problema le ha querido se le ha querido cargar la responsabilidad a la parte oficial de lo que se han defendido. Vimos ahí al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, hablar y hasta mostrar video de que la ley fue aprobada por todas las bancadas, incluso el periodista Uchilora mostró los números ahí, la cantidad de diputados con que cuenta cada partido político, sobre todo los primeros más importantes como son el partido oficial, el PLD y la Fuerza del Pueblo, y dio el número de diputados con que cuenta cada fuerza de esa, cada fuerza política de esa, y cómo votaron, lo hicieron todos, aprobaron la ley, pero lo peor del caso es que de esa forma tan alegre, tan irresponsable, vienen con el argumento de que no leyeron la ley. No sé si algún día de esto aparecerá uno que le presentarán un documento y él lo firma y después de haberlo firmado, entonces resulta que se da cuenta que firmó un documento donde se le presenta como deudor de 100 millones de pesos. Y cuando viene a darse cuenta de eso, entonces reclama, pero ya firmó. Y luego se defenderá diciendo que no leyó el documento. Ajá. ¿Y quién en su sano juicio debe estar firmando cosas sin haberla leído? Porque si usted firma un documento sin haberlo leído, entonces usted no sabe en lo que se está comprometiendo. Ajá. ¿Y si es su sentencia de muerte? ¿Qué puede usted alegar luego? Que se vea en el patíbulo. No tiene nada que alegar, no tiene nada que decir. Eso pasa muy frecuentemente en nuestro Congreso Nacional, donde sus miembros apoyan proyectos de ley que luego que son protestados por las instancias de la sociedad civil y se ven acorralados, se ven cercados, que no lo firmaron. Pero esa es una práctica en extremo irresponsable, porque usted no está ahí para estar firmando cosas, estar aprobando cosas sin el conocimiento de fondo. No entiendo cómo el pueblo dominicano, ahí hay legisladores que tienen, hay uno de Santiago, creo que es el que más tiempo tiene en la Cámara de Diputados, apellido Silverio, creo que es el que más tiene cerca de 40 años o 40 años como diputado, sin haber cesado un periodo de manera consecutiva. Y hay más que tienen 3, 4 periodos. Y el pueblo lo reelige para la posición. Bien, el presidente de la República, cuando vio la situación que se daba, la reacción de las bancadas de legisladores de los otros partidos, llamó, Juan, porque vio que le estaban cargando, como dice el pueblo, el dado al partido oficial y naturalmente tenía que defenderse y llamó a abandonar la politiquería, la hipocresía y hasta entró en un consenso ahí con la sociedad de diario para
ver qué se hace con el proyecto de ley. También creo que el PLD planteó eh, la, la anulación de esa ley, someter un proyecto nuevo, pero también hay otro caso que es el de modificar la ley, que se extienda la legislatura, que el presidente convoque a una nueva legislatura para extraordinaria, para que se conozca la modificación de la ley. Creo que lo más práctico sería la modificación de la ley, que se cojan los puntos que se entiende que chocan con derechos consagrados en la Constitución de la República, que se hagan tal como establece la ley, o sea, a través de una modificación, y que todo, o sea, eso es buscando no se pierda tanto tiempo, que no se discuta tanto, y que pueda eso salir rápido ya como ley. Porque lo cierto es que el Estado debe tener un instrumento que le permita recabar las informaciones en el menor tiempo acerca de eventos, situaciones que se dan en la sociedad y que pueden ser perjudiciales para la sociedad, para la seguridad del Estado, en fin. Pero el problema es el artículo 11, que tiene unos párrafos ahí que le permiten a la DNI actuar al margen de lo que haya establecido, lo haya salido mediante sentencia de un juez competente. Por ejemplo, está lo que llaman los secretos bancarios, está lo que llaman la fuente, los fuentes de los periodistas que nunca deben ser reveladas. Pero está también, por ejemplo, cuando un abogado asume la defensa de una persona, que es un derecho consagrado en la Constitución. Entonces, el abogado que defiende a un cliente no puede estar facilitando las informaciones que le da su cliente. Porque el abogado te dice, ven acá, tú quieres que yo te contrate, pero déme contarme tu situación, tú debes, para yo saber cómo preparar la estrategia. Entonces usted le dice, sí, mira, a mí me están acusando de que yo me robé 559 millones de pesos, pero no fueron 559, fueron 59 nada más. Eso fue en esto y en esto y en estas circunstancias. Pero el abogado no puede compartir eso, porque entonces, ojo, ¿y de qué vale lo que consagra la Constitución de la República o el derecho a la defensa que tiene el inculpado? Como también el periodista no puede revelar su fuente. Ajá, y si revela la fuente, ¿quién va a seguir ofreciendo a un periodista informaciones que ayuden a la marcha de situaciones especiales en una sociedad? Por ejemplo, ahí está Nuria, ahí está Alicia Ortega, que viven buscando informaciones, por ejemplo, en el mismo sector público, acerca de actos de corrupción, pero también casos de la vida particular, donde a veces hay estafa, intentos de estafa. A veces hay negocios de socios, pero que en un momento determinado entran en conflictos y hay una parte que entonces el periodista no puede dar informaciones acerca de cómo obtuvo esas informaciones, porque lo único es que todo tiene que hacerse dentro del marco de la ley y que no se transgredan derechos. Exactamente. Y el Ministerio Público, que es una institución que tiene los medios para la investigación, porque está enlazado precisamente con la DNI, está enlazado con la policía. Creo que interiormente tienen también un equipo ahí, una especie de inteligencia, que hace una labor de inteligencia. Entonces, el Ministerio Público tiene sus propios medios y está enlazado con esas instituciones. Entonces, el abogado de un prevenido no puede dar información de lo que le confía su representado, como tampoco el periodista.
como tampoco los bancos. Claro, hay lo que llaman la unidad de delito financiero, que tiene su vínculo con la DNI, con la policía, con la Procuraduría, y que debe hacer su trabajo. Y si requieren información de fulano o de tal institución, esa, cuando ya cae en aquel terreno, debe buscarse la autorización de un juez competente para que se cumpla con la ley. Buenos días, hermano Candelario Rosario Vicioso, a Sí, todos los amigos de Cerrando la Página, ya que está muy interesante ese tema para edificar mejor a los radios escucha y a los amigos que lo siguen a través de su cuenta Candelario Rosario Vicioso, además de la cuenta de la estación Noticias 1150 en letras. En una ocasión, Candelario, sí, usted recuerda un periodista que no es un secreto que existen periodistas que llevan al pie del cañón lo que es su profesión, sí, al igual que otras áreas, prefirió caer preso, pero no reveló la fuente. no podía Lo revelarla. soltaron, claro, Sí, pero no reveló la fuente porque en el mayor de los casos, muchas veces el trabajo de investigación periodística es persona de adentro del engranaje del problema sí, y no se puede revelar de porque si lo dónde se da revelan el tienen problema. problemas. Por Gracias. ejemplo, los periodistas que hacen informaciones acerca de actos reñidos con la ley, con la ética, la moral dentro de la administración pública, sus fuentes vienen de ahí adentro. Sus fuentes vienen de ahí y no pueden revelarlas. Ahora, lo que sí las autoridades competentes tienen que hacer es la investigación con los datos que se ofrecen, con las informaciones que se ofrecen. Entonces buscar ellos hacer su trabajo, pero no venir aquí a ponerme la pistola en el pecho a mí para facilitarle el trabajo de ellos. Además, yo me convertiría en un soplón, en un pico chato. Esa palabra se usaba mucho cuando yo era muy jovencito, en el medio, dije, que fulano es un pico chato, un soplón, chivato, como dice el pueblo. Bien, pero vienen, por ejemplo, aquí el vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo. Decía Tobías Crespo que la Fuerza del Pueblo, eso lo dijo él en un programa, que la Fuerza del Pueblo no fue consultada ni consensuada entre las partes y que recibió tratamiento de ley ordinaria cuando debió ser orgánica. Bien, él dice así, pero luego se demostró que no, que esa ley fue consensuada y que pasó un buen tiempo en la precisamente eh, para ser consensuada. También el diputado representante, el que lleva, el que es vocero del PLD, apellido Jiménez, Luis Jiménez, también tuvo unas declaraciones donde también buscaban, como dice el pueblo, limpiarse, salirse del problema, pero no, esa ley fue consensuada, la apoyaron todos y votaron por ella todos y pasó al Poder Ejecutivo para que fuera promulgada. Es muy difícil, amigos oyentes, es muy difícil autocriticarse, es medio difícil también reconocer que uno se equivocó. Es en cierta medida una tendencia de nosotros los seres humanos. Nadie en el fondo le gusta que lo corrijan. En el fondo nadie le gusta que lo corrijan. En el fondo nadie le gusta reconocer que se equivocó. Una metida de pata y sobre todo en casos de esta naturaleza, de esta envergadura. Eh, pero lo noble sería reconocer a tiempo el error, porque eso nos ayuda a mejorar, eso nos ayuda a cualificarnos. Y cuando se cometen errores, y esto lo digo ya como algo importante para todo el que nos escucha y los que nos ven a través de la plataforma digital de la emisora Noticias 1150 y a través de mi cuenta de Facebook, es que cuando se cometen errores y usted no hace conciencia de que se equivocó, la tendencia es a repetir los errores
y caer en ese círculo vicioso. Y muy a menudo, a veces no nos damos cuenta de por qué las cosas no nos salen bien. Y tendemos a buscar los culpables afuera. Y es en nosotros mismos que está. Porque cometemos los errores, no nos damos cuenta de que nos hemos equivocado y seguimos con el mismo error. Caemos en ese círculo vicioso. Es bueno reconocer que nos equivocamos. Cada vez que usted se equivoque, busque las razones por las cuales cometió ese error, por las cuales se equivocó. Cuando las encuentre, las posibilidades de volver a cometer ese mismo error se reducen enormemente, porque ya usted va a estar alerta. Eso es importante para el individuo. Bien, pero nuestros diputados no se autocritican, por eso viven cometiendo los mismos errores. Pero el presidente de la República se le ha criticado la oposición acerca de que ha dado para atrás en algunas cosas, pero eso está bien porque eso en gran medida significa que no está actuando de mala fe. Y si una cosa no le salió bien, inmediatamente, públicamente, se señala ese error. Por ejemplo, en un proyecto de ley, en una medida que tomó, que dispuso, y él retrocede, eso es muestra, evidencia de que no hay mala fe. Bien, eso está en el tapete. Vamos a ver qué solución se le da, pero que sea siempre la más conveniente para la República Dominicana. Bien, decíamos que en esta semana se celebró el natalicio de Juan Pablo Duarte, como es sabido de toda la República. Eso fue el 13 de enero de 1800, el 26 de enero de 1813. Juan Pablo Duarte es la figura más importante en la historia política dominicana. Es el fundador del grupo político La Trinitaria. Fue un instrumento para crear conciencia en el pueblo dominicano y que como objetivo, como fin tenía la separación de los pueblos del este de la isla de Haití para que se convirtiera en un Estado libre, soberano, independiente, tal como fue conseguido a partir del 27 de febrero de 1844. Juan Pablo Duarte fue un joven que nació en la barriada de Santa Bárbara, la capital de la República. La ciudad de Santo Domingo comienza precisamente por Santa Bárbara, es el poblado, es el barrio, la unidad más vieja de esta ciudad, específicamente la ciudad colonial, la ciudad de Santo Domingo después. Recibió una educación hogareña. Digo hogareña porque en ese periodo no había propiamente escuelas. Los muchachos eran educados por personas que le asignaban sus padres junto a otros niños, y luego seguía su preparación, porque todavía en 1813, cuando Juan Pablo Duarte viene al mundo, la situación de lo que hoy la República Dominicana era muy precaria, una población bajísima. En una población bajísima, una actividad productiva la propia de la época y para una población tan exigua. Y hay que suponer o hay que imaginar que creció en ese ambiente, pero tuvo la oportunidad de viajar a Europa, aunque siempre hay muchos investigadores que tienen sus reservas sobre eso, como es el caso de la biografía que publicó Orlando Hinoa acerca de Juan Pablo Duarte.
y que enfoca mucho lo que publica en el libro de Troncoso Sánchez acerca de Juan Pablo Duarte y su viaje a Europa, donde presenta unos diálogos ahí muy novelados, presenta unas escenas en el libro ahí, escenas narrativas como si él hubiese estado presente, pero no hay evidencias materiales. También sobre los estudios hechos por Juan Pablo Duarte en España, tampoco hay una evidencia propiamente dicha, porque se dice que estudió esto, que estudió aquello, pero no hay realmente constancia del tiempo que permaneció ahí. No se habla de uno que fuera compañero de él en esos estudios, no se habla de alguien que le dio clase, pero tampoco como en qué lugar fue, en qué centro fue. Eso se dice. Pero lo cierto es que Juan Pablo Duarte es el padre de nuestra patria porque fue el de la idea. Fue la persona que se dedicó a trabajar con los jóvenes de la ciudad de Santo Domingo a convencerlo en este proyecto. Y tuvo éxito porque se convirtió, eso lo convirtió en líder de esa juventud y en un líder a nivel nacional. Eh, Trabajaron bajo riesgo, como siempre el que se lanza a tareas como esa es un riesgo de cárcel, de su misma vida, pero pudieron salir hacia adelante, aunque ya al final del tramo él y dos más se fueron al exilio, pero Francisco de Rosario Sánchez quedó acá, porque ya la semilla había germinado, y Francisco de los Rosario Sánchez junto a tantos más se quedaron aquí y hicieron la alianza con los conservadores, y el 27 de febrero se dio al traste con la guerra de independencia. Pero naturalmente los méritos de Juan Pablo Duarte son indiscutibles, porque él es quien se pone al frente para propagar esta idea, para lanzar la necesidad de luchar para lograr una separación de Haití, porque es que esta parte de la isla nunca estuvo, nunca aceptó, nunca se sintió a gusto a partir de la intervención de Boyer el 9 de febrero de 1822 y la unificación políticamente hablando de las dos corrientes sociales. Nunca lo aceptó, nunca lo aprobó. Había ese disgusto, había ese malestar. Y ya en 1838, que se venían publicando pasquines, que se venían dando situaciones que manifestaban ese desacuerdo, la no aceptación, la no conformidad con la realidad que habían impuesto los haitianos. Y por eso Juan Pablo Duarte, viendo eso y siendo parte de esa insatisfacción, llama a la juventud para crear ese instrumento que diera al traste con la realidad política social que se vivía. Nadie que tenga su casa va a ceder la posición suya en esa casa, en esa familia, a ninguno de fuera. Eso pasó. Y ese es el problema que hay, que acusan a los dominicanos de antihaitianos, de racistas, de cosas, pero es que de la guerra de independencia van 180 años, se van a cumplir 180 años ahora, y es demasiado tiempo donde estas dos sociedades han seguido hacia adelante, idiomas diferentes, costumbres diferentes, culturas diferentes,
Y no es posible esa idea como de unificar ambos territorios en uno solo. Eso es, eso es imposible. Eso no da resultado positivo, porque no hay manera de un acomodamiento en armonía. Eso no es verdad. Y lo que hay es que ayudar a Haití a que pueda resolver su problema y que nosotros sigamos, cada país siga como un Estado libre, independiente, soberano, que mantengamos muy buenas relaciones económicas, culturales, diplomáticas, políticas, en fin. Ahí están los mercados binacionales, donde ellos vienen a comprar, se abastecen, pero también de esas ayudas que mandan a Haití, no sé cómo, traen muchas cosas acá, que hay gente que van ahí a Jimaní, van a Elías Piña, que son las poblaciones que más cercanas quedan a la capital, compran muchísimas cosas y tienen eso de negocio, y eso que llaman paca también la traen de por ahí de Haití, y venden mucha ropa usada o de media mano. O sea, se pueden mantener las relaciones comerciales, las relaciones políticas, diplomáticas, pero siempre dos estados, que fue por lo que nuestros patricios asumieron el riesgo de su vida, de su libertad, de sus bienes, como Juan Pablo Duarte, el más insigne de ellos. Entonces, eso debemos tenerlo en la cabeza los dominicanos y plantearnos cada día fortalecer eso. Dos países, dos naciones, dos estados libres soberanos, con muy buenas relaciones. Eso a propósito del 211 años del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte. El caso de Haití. En Haití falló un tribunal negando el envío de fuerzas policiales o militares a ayudar a resolver esa crisis económica, social, política de Haití. El país de Kenia se comprometió a encabezar esa fuerza multinacional avalada por las Naciones Unidas. Pero un tribunal falló contrario al envío de 1,000 policías kenianos a ayudar a resolver la crisis haitiana. Dice, Corte de Kenia bloquea envío de policías a Haití. La Corte Superior de Kenia bloqueó el viernes el envío de agentes policiales kenianos a Haití para ayudar al país caribeño a controlar la violencia de las pandillas. El envío tenía el respaldo de Naciones Unidas. El juez Chacha Muita dijo que el Consejo Nacional de Superioridad, dirigido por el presidente keniano, no tenía autoridad para enviar agentes de la policía regular a otros países. Eso dice el tribunal en una sentencia que firma el juez Chacha Muita. Eso deja en el limbo
todo lo que se había planificado y que ya estaban supuestas a llegar en febrero, esas fuerzas auxiliares, que también otros países se comprometieron, como Jamaica eh, y otras naciones, a enviar una determinada cantidad para ayudar a pacificar Haití. Eso deja en ese limbo. En Haití la violencia sigue, no se detiene. Muchos muertos, secuestros. Unas monjas que habían secuestrado ya fueron puestas en libertad. No se sabe si pagaron unos 3 millones de dólares que pedían. Así está la cosa en Haití, secuestrando gente y pidiendo rescate. El día que me secuestren a mí, lo primero que diré a la familia: no den nada. Ya he vivido lo suficiente. Dejen que me vaya. Pues bien, así queda anulado el negocio. Bien, Guy Philippe sigue presionando. Ahí en Juana Méndez tenían un caos, una anarquía, una zona franca que funciona ahí, Codevi, paralizó. No sé, se ha reanudado sus labores, pero lo cierto es que estaba en crisis. En estos días el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió, donde el canciller dominicano Roberto Álvarez estuvo allá planteando siempre la problemática de Haití y sobre todo que esperaba que ya esas fuerzas auxiliares en que países se habían comprometido a enviar pudieran comenzar a llegar en las próximas semanas. Eso fue antes de la emisión de la sentencia del Superior de Justicia de Kenia. También estuvo ahí el canciller haitiano, Jean-Victor Ginoux, planteando precisamente que debían llegar, no debía esperarse ya mucho sin que comenzaran a llegar las fuerzas auxiliares. Eso fue en las Naciones Unidas, pero eso va a quedar en un limbo. Haití seguirá desgajándose, Haití seguirá bajo el control de esas pandillas. Guy Philippe ha estado moviéndose a través de la parte norte, sobre todo en la parte norte y en la parte este. Y no sabemos en qué parará la cosa, caballero. Lo cierto es que Haití está atravesando por una situación terrible y eso de una u otra forma repercute acá. Y las autoridades dominicanas, no los organismos de inteligencia, los organismos de seguridad, las Fuerzas Armadas, estarán pendientes permanentemente sobre la situación de Haití. Aquí en la República Dominicana hay una situación que se está dando y es en el campo olímpico, que es el Comité Olímpico Dominicano. Ahí, después de la última elección para el reemplazo ya definitivo de Luis Mejía Oviedo, que había renunciado
y ocupó lo que le quedaba de tiempo Antonio Acosta. Y entonces se convocaron a las asambleas para elegir el nuevo presidente del Comité Olímpico Dominicano. Salió electo ahí Garibaldi Bautista, presidente de la Federación de Softball. El anterior, Luis Mejía Oviedo, había sido dirigente de la Federación de Softball también. Pero inmediatamente esa elección se dio, hubo mucho disgusto, hubo mucho malestar, porque aquí no hay manera. Tenemos ahí el caso de los abogados que todavía están en las instancias jurídicas peleándose porque el que ganó no ganó, porque el que perdió no perdió. Y ahí viene el conflicto y termina en una litis judicial. En el Comité Olímpico Dominicano, aunque las elecciones fueron ganadas por Garibaldi Bautista, con un voto de diferencia, Pero, ¿cuál es el problema? Es que esas instancias han sido tomadas por gente. El Comité Olímpico Dominicano no es más que el que dirige el deporte, lo que llamaban antes olímpico, amateur, o sea, aficionado, que no era por paga. Pero eso se cayó ya. Los que participaban en esas competencias, que Juegos Centroamericanos, que el Mundial de Baloncesto, eran los atletas que no cobraban, que no tenían, como se dice, esa categoría profesional, porque ya jugaban por paga. Por eso, por ejemplo, Muhammad Ali, en ese momento, luego, en el momento Cassius Clay, luego Muhammad Ali, fue en 1960 a unos Juegos Olímpicos, ganó medalla, pero luego sale del olimpismo, del amateurismo o del aficionado y firma ya para pelear, para boxear por paga. Entonces ya no podía participar en competencias olímpicas. Lo mismo pasaba con esos jugadores de pelota, los jugadores de baloncesto, del fútbol, los que estaban en ligas profesionales jugando por paga, no podían ser miembros de las selecciones de los equipos de los países a los que pertenecían, de los cuales eran naturales de sus países. Tenían que ir aquellos que se mantenían como aficionados, pero ahora no. Esas federaciones agrupan los atletas, reciben mucho dinero del Estado, que se lo da, así como los partidos políticos reciben dinero del Estado a través de la Junta Central Electoral. Estos reciben dinero a través del Ministerio de Deporte. Y esas federaciones, una federación como la de baloncesto, una federación como la de pelota, la de fútbol, que se está incrementando la práctica del fútbol aquí, y hay una liga que hasta ahora ha sido muy exitosa, porque ya hasta ganaron su participación en un mundial. Y veo ahí cómo va moviéndose esa liga y su participación en diferentes torneos. Esas federaciones manejan muchos recursos. Hay un presidente de la Federación de Fútbol que salió por inconvenientes. Y todo el mundo sabe lo que tuvo la Federación Internacional de Fútbol
que su presidente fue sometido, y aquí en América, altos dirigentes del fútbol terminaron en la justicia y tuvieron que abandonar su condición de dirigentes del área deportiva futbolística. Pasaron a jubilación. En los Estados Unidos hubo un personaje que fue el que dio las informaciones y por ahí comenzó las investigaciones y se llevó de encuentro al presidente de la Federación Internacional de Fútbol. Entonces, acá el conflicto en las federaciones deportivas no termina porque manejan muchos recursos. Entonces, a través de que yo llegue a dirigir una federación deportiva es mucho el privilegio. Porque ahí existen las competencias nacionales, las locales, pero existen las competencias internacionales. Que si Jeffrey y yo atrapamos la dirección de una federación de esa, vivimos viajando constantemente, alojándonos en buenos hoteles, comiendo lo que nos plazca porque no lo pagaremos con dinero de nuestro bolsillo. Eso lo costea la federación de la que dirigimos. Los atletas van, pero también hay negocios que se hacen. Hace un tiempo, creo que fue cuando la pandemia, había una competencia, una cosa, que dirigentes no fueron, no viajaron, pero le entregaron, le depositaron los viáticos como si hubieran hecho el viaje, porque creo que el presidente de la Federación de Atletismo, que es otra federación que maneja muchos recursos, se habló como de 8 o 9 mil dólares. No hizo el viaje, pero se depositaron, vinieron con unas justificaciones y hasta donde me parece eso se quedó así. Porque hay una situación que se da en la República Dominicana. Y es que los gremios choferiles, los dirigentes principales de los más importantes gremios choferiles, tienen partidos políticos. Juan Ubiere tiene un movimiento rebelde, que es un partido político, que ha solicitado reconocimiento, creo que se lo han negado. Pero el otro líder de uno de los gremios más fuertes, Antonio Mati, actual senador por la provincia de Santiago Rodríguez, tiene su partido político, Primero la Gente. Y en la federación, las federaciones deportivas, cada vez que hay torneos preelectorales presidenciales, de los equipos de deportistas ya retirados, pero de los activos, formando movimientos para apoyando a determinado candidato presidencial. Es un contubernio. Y esta debilidad institucional por la que atraviesa la República Dominicana no permite que las instituciones funcionen, que las cosas se hagan. ¿A dónde que voy? Auditorías serias. A ver cómo se están manejando los fondos que les son entregados a esas federaciones deportivas. Siempre hay, en la federación esta de lucha hace un tiempo, un problema terrible. Ahí sancionaron también a los miembros creo que fue la mía de lucha olímpica, que luego se dividieron. Este señor que ocupó la presidencia del Comité Olímpico, Antonio Acosta, apodado Colín, unos inconvenientes ahí
pues convocaron a unas elecciones, creo que habilitaron asociaciones en pueblos que no tenían el aval para mantenerse como, que es lo que recuerdo, es lo que más o menos recuerdo. Entonces, es un tigueraje, es un tigueraje. El Comité Olímpico, 6 renunciaron, que fueron José Manuel Ramos, Radamés Tavares, Irina Pérez, Jorge Blas Díaz, Francis Soto Guerrero y Juan Núñez Nepomuceno. Ellos se renunciaron. Ellos se renunciaron, pero lo que pasa es que había, el conflicto estaba, el malestar estaba. Porque estos renunciantes hablan de que quieren que renuncie, creo que el que ocupa la posición de secretario general, Luis Chanlate, que si renunciaban ellos volvían. Parece que estuvieron presionando y no consiguieron el objetivo. Y entonces, como segundo recurso, decidieron renunciar para agravar la situación, a ver si avenían a una negociación. Pero hace unos días el Comité Olímpico Dominicano le aceptó la renuncia, supuestamente basado en los estatutos, sustituyó algunos por el que ocupaba la segunda posición y convocó a otras, de acuerdo a los estatutos, según se ha publicado, se convocará unas elecciones para elegirlo. De los renunciantes se ha dicho que la Irina Pérez volvió y que Jorge Blas Díaz estaría como en disposición de arreglarse para volver. Ellos plantearon que llevarán el asunto al Comité Olímpico Internacional y que también irán a los tribunales, siempre alegando ahí los derechos que le dan las normas estatutarias del Comité Olímpico y las leyes del país. Los Juegos Olímpicos son ahora en julio de este año. Se van a celebrar en París. Ya demasiados atletas dominicanos están clasificados. Solamente están esperando el momento de julio para viajar a representar el país. Es el caso de la Selección Nacional de Voleibol de Mayores femenina, las Reinas del Caribe, que ya están clasificadas porque el preolímpico lo ganaron fácilmente, o no tan fácil, porque fue un preolímpico durísimo donde ellas fueron las que tuvieron el mejor desempeño, porque nada más perdieron un juego. Ellas están clasificadas y ya nada más están esperando el momento en julio para hacer su viaje e ir a competir. El Comité Olímpico Dominicano, esas federaciones, deberían atravesar por una reingeniería, pero no es tan fácil porque eso lo controlan ellos por años y años y años. ¿Y de qué manera? Por ejemplo, el presidente de la Federación de Pesa tiene no sé cuántos años dirigiendo eso, el mismo del deporte, del baloncesto, Rafael Uribe, no sé cuántos años tiene dirigiendo esa federación. De la de béisbol, Juan Núñez, muchísimos años dirigiendo esa federación. Porque es que se han convertido en
en una especie de mafias, donde han creado unos vínculos entre ellos de respaldo entre sí y se reciclan en la dirección de esas instituciones. Hace muchos años una federación manejaba poco dinero y los que la dirigían era gente con vocación de servicio. Pero ya ese elemento que motivaba a la gente a dirigir un club deportivo, un club social, para ayudar a resolver el problema de la educación, a darle un entretenimiento sano a la juventud, para alejarla de ese ocio y que pudiera caer en cosas negativas, tanto para el que la practica como para la sociedad. Se formaban los clubes para enseñar la práctica del deporte, los que eran clubes sociales y culturales, deportivos y culturales y sociales. Habían los jóvenes que tenían vocación por la lectura. Conozco hoy intelectuales sólidos que salieron de los clubes culturales y comenzaron a leer, se reunían los fines de semana a comentar la obra tal, los que tenían afición por la pintura, por la escultura, que ya se le canalizaban a veces becas en la Escuela de Bellas Artes, porque eran personas reconocidas, personas con vocación de servicio, personas que no le interesaba dirigir ninguna institución por los fondos que se manejaban ahí, pero todo se ha corrompido, todo se ha corrompido. Por ejemplo, yo planteo que en los partidos políticos deberían hacerse una reingeniería. Los partidos políticos manejan demasiado dinero y hay gente en la actividad política no tanto porque le gusta la política, porque sienta amor por la política como herramienta de servicio, sino por el dinero que se maneja y se parapetan en posiciones claves, en puntos claves. ¿Por qué? Porque ahí llega suficiente recursos, ahí llega suficiente dinero. Está la constante denuncia y se ve, ahí está el legislador que está en Miami preso, que tuvo que reconocerse culpable, aceptar su culpabilidad para ver reducida la sanción. Era diputado, lo presentó como candidato a un partido político, pero ¿había él dejado de esa práctica? Claro que no, pero tenía suficiente dinero, contaba con suficientes recursos para promoverse y a sus cuadros ponerles recursos en las manos, y esa gente distribuyen parte de ese dinero, pero se quedan con mucho dinero y resuelven sus problemas económicos, sus problemas sociales, resuelven el problema de la familia. Por eso el pleito en el gremio de los abogados se maneja muchísimo dinero, muchos millones de pesos al año. El que fue presidente por varios periodos consecutivos de eso, Miguel Surún Hernández, que se ha convertido en un padre de la patria, patrocinó claramente, se ha observado, a Potentini por un lado, pero otra fuerza política, Potentini lo patrocinó una fuerza política, pero además de eso, está claro que Surún Hernández lo apoyó, porque como él dejaba la posición, es obvio que quería que alguien de su confianza quedara al frente
de la presidencia, ya que él había decidido salir. Pero él tiene aspiraciones políticas. Vive haciendo cosas que no es más que promoviéndose. Aquí, una institución que maneje fondos, que maneje muchos fondos, está el problema de llegar a dirigirla, porque desde ahí me promuevo, desde ahí haciendo socialmente y económicamente. Me convierto en una figura pública. Antes de terminar, quiero decir que en la pelota vi ahí la denuncia, un trabajo de un periodista, donde revela informaciones que siguen habiendo problemas con el asunto de la edad de los muchachos para firmar y una serie de cosas que se están haciendo que son prácticamente para timar a los padres de esos niños, de esos jovencitos que firman para la pelota. Siguen con el asunto de la edad y han creado nuevos mecanismos, y hasta le hacen firmar, le prestan dinero a un interés altísimo, y cuando el muchacho es firmado se le quedan casi con todo el dinero porque ya le han facilitado dinero. De eso vamos a hablar en próximos programas porque vamos a recabar las informaciones. Señoras y señores, hemos llegado al final de este su programa de hoy, de Cerrando la Página de la semana. Muchas gracias por habernos acompañado y el próximo domingo estaremos acá. Claudio Pérez estará con nosotros, que hoy no pudo venir.